paso ya directamente la palabra a Joan Carles Cambrils, de la Fundación de Turismo de Valencia, que os va a contar también nuestra visión. En este Grupo 1 se hacen muchas más cosas, pero es cierto que ahora todo el tema de la evolución del turismo o de la gestión del turismo hacia turismo inteligente, pues es un poco que tienen que evolucionar o morir. Es decir, ellos incluso lo tienen peor que otros, y por tanto, pues quizá es un tema que además también, efectivamente, el Ministerio a través de Red.es pues está fomentando a que los destinos sean inteligentes, con lo cual nos da una oportunidad para introducir las tecnologías para mejorar este servicio tan básico para España y para las ciudades que lo representan. Y paso directamente la palabra a Joan Carles. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a todos ustedes por su presencia. Voy a ser muy breve. Nosotros tenemos un contexto, esta es una ciudad relativamente grande y por tanto partimos de premisas distintas para entender el destino inteligente en relación a otros destinos costeros o de interior o de ciudades pequeñas. Nosotros tenemos la gran ventaja, como ya se ha expuesto en estas jornadas, de tener numerosos departamentos, funcionarios en el ayuntamiento, en la ciudad, que destinan la ciudad con una visión tecnológica, digital, enfocada a diferentes tipos de usuarios y, por tanto, nuestra función no está ahí, porque nosotros, como gestores de la actividad turística, gestionamos una parcela relativamente menor de la cantidad de servicios que se prestan en esta ciudad, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la función de la Fundación para adoptar el paradigma en la práctica de la sostenibilidad, este paradigma tan perdedor según datos de los últimos 25 años? Pues nos pusimos manos a la obra trabajando también las otras dimensiones de este foro, ¿no? La innovación social, el open government, la colaboración público-privada, el generar participación, para saber un poco qué quería ser Valencia como destino turístico. Esto se empezó hace 4 años, costó más de un año consensuar esto. Esto sería nuestra buena práctica, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, cuando venimos a la Fundación 70 trabajadores todos los días, pararnos a pensar un poco y darle sentido a nuestro trabajo y qué trascendencia tiene nuestro trabajo en un contexto en el que hay una revisión teórica y determinados movimientos que ponen en revisión pues, la visión tradicional de la actividad turística. Nosotros, tras un año y pico de focus group, entrevistas en profundidad, encuestas, votaciones, exposiciones públicas, se consiguió que este documento fuera aprobado por unanimidad de los grupos políticos en el consistorio municipal, que tuviera el apoyo de las principales asociaciones empresariales de la ciudad y que además participaran en su gestación también las asociaciones de vecinos. Por tanto, a partir de ese documento de consenso transaccional, participativo, democrático, empezamos a actuar inteligentemente. ¿Y qué acordamos allí? Pues acordamos 4 grandes áreas de trabajo que deberían ser revisadas en el año 2020. Por una parte, pensamos que las ofertas que lanzamos a los diferentes tipos de turistas pues son diferenciadas en función de las motivaciones, necesidades y características y comportamiento de gasto, etcétera, de cada tipo de comprador turístico. Y para ello pasamos en la Fundación de tener 250 empresas que pagan, no que piden, sino que pagan, a 360 que tenemos ahora con una lista de validación de unas 30 más, porque en estas ofertas turísticas se han creado programas de colaboración público-privada. Tenemos 10 programas que tratan diferentes productos turísticos. Todos ellos están presididos por un empresario. Nosotros aportamos la parte técnica y ahí se definen las estrategias y los planes operativos. Al cerrar el marco de incentivos más adecuado a los intereses privados, manteniendo unos criterios generales y una asignación de gasto eficiente y un procedimiento administrativo riguroso, generamos más adhesión, más corresponsabilidad y, por tanto, creemos que tenemos una visión a largo plazo mejor incorporada, ¿no? y el consenso social mejor al trabajar por esta vía, ¿no?
En segundo lugar, trabajamos los problemas pues, de la cuestión de marca, mercados, ¿no? Toda la parte de marketingiana y tal. Ahí tenemos una gran responsabilidad porque en el fondo ves, como pasa en muchas ciudades, que quién es el propietario de la marca, ¿no? ¿Quién defiende Valencia? ¿Cuáles son los atributos de Valencia en el mundo? En realidad apoyamos a Cámara, apoyamos a este palacio, apoyamos a muchos de los sedes, entidades que captan, por ejemplo, congresos, convenciones, dando la imagen de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, esta parte de marketing tiene otra derivada. Esa parte de saber el mensaje que queremos, cómo lo vamos a transmitir. Bueno, invertimos una cantidad relativamente importante desde el punto de vista de los presupuestos público-privados que tenemos, y tenemos un gran estudio para una nueva estrategia digital. Esta estrategia de marketing digital es disruptiva, es decir, va a suponer un cambio en los cometidos laborales de varios puestos de trabajo en la Fundación, va a suponer una inversión en formación y va a suponer una nueva manera de generar contenidos, buscar los soportes y los diferentes canales según buyers, personas y por países. Y por tanto, la manera de que no estaremos presentes en los próximos 2-3 años va a ser sustancialmente diferente a tal y como se ha hecho la actividad promocional y de marketing convencional. En tercer lugar, nos metimos a mejorar nuestro sistema de información. Tenéis ya a vuestra disposición, de momento en abierto, pues 11 cuadros de mandos en nuestro sistema de información turística, que poco a poco vamos mejorando. Ahora es inminente, lo anuncio por si hay alguien interesado, inminente la licitación de la segunda fase del sistema, que incorporará al menos 25 cuadros de mandos más. Queremos aprovechar mejor todo el caudal de información que tienen los diferentes observatorios municipales en beneficio de la oferta y la demanda turística. Haremos alguna compra de datos, también como ahora, pero todavía, por ejemplo, humildemente, no trabajamos a fondo ni el Big Data, no todavía, ni tenemos modelos predictivos que funcionen bien, salvo algunos temas más que en tráfico aéreo. Ahí ya tenemos algo mejor. Pero ya tenemos una serie de datos internos y externos que permiten tomar algunas decisiones de mercados y productos más acertadamente, y ese proceso pues seguirá en el futuro. Y la cuarta gran pata de la Biblia es la gobernanza, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en la gobernanza, en el destino? Entonces nosotros no podemos ir a ningún sitio sin la voluntad de la ciudad y la voluntad a través de sus representantes políticos. Por tanto, estamos muy atentos y llevamos temas a la Comisión Interdepartamental del Ayuntamiento de Valencia, donde están las principales concejalías que toman decisiones y que pueden afectar a esta actividad turística. El Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar este año, por primera vez en la historia turística moderna de Valencia, la creación de un Consejo Local de Turismo, donde hay unas 70 personas que representan a diferentes colectivos. Nosotros vamos a escuchar muy atentamente los debates que se producen ahí para desligar lo que son opiniones mayoritarias de minoritarias y lo que son datos de opiniones. Nos interesa trabajar honestamente con datos sobre la mesa, hacer una labor pedagógica sobre los efectos positivos del turismo y separar claramente en estos foros lo que son causas y efectos de determinados problemas sociales y qué peso tienen en ellos la actividad turística y cuál no. Todo esto es nuestra buena práctica. Creo que es mejor tener un plan, pero no un plan racional, no un plan de despacho, sino un plan transaccional, una línea, una hoja de ruta, y revisarlo periódicamente. Yo, si el moderador es tan amable y la mesa técnica que está por aquí desea poner un vídeo, pues es el vídeo de lanzamiento y presentación, va a usuarios internos de la ciudad, tiene un efecto informativo y de concienciación, de awareness, y con esto empezamos hace 4 años y ahora ya tenemos el balance, pero ese para otra sesión. Y estoy a disposición de todos ustedes. Por favor, gracias.
Compartir. Descubrir tradición y vanguardia. Siglos de historia y cultura en cada esquina. Convertirse en un ciudadano más, con sus costumbres, tradición y singularidad propia. Es dejarse emocionar, encontrar más de lo que estabas buscando. Viajar es coleccionar experiencias que nos acompañarán siempre y convertir el momento en algo eterno. Es alcanzar un lugar que te ofrece todo, en el que respirar mar, naturaleza y creatividad, donde la hospitalidad de su gente te abraza. Es hallar tu hueco, sea cual sea el motivo por el que viajas. Y todo eso lo ofrece una ciudad generosa, gestionada desde la responsabilidad y el compromiso por mantener su esencia y su autenticidad de una manera infinita. En Valencia compartimos esta filosofía. Entre todos hemos diseñado y puesto en marcha el Plan Estratégico Turismo Valencia hacia 2020. Las nuevas motivaciones, los nuevos perfiles de turistas y los cambios del entorno hacen necesarias nuevas estrategias desde un enfoque global e integral en el que participen todos los colectivos implicados. Así es el plan que va a ayudar a posicionar Valencia entre los modelos más vanguardistas y eficientes en la gestión turística de destinos. Sienta las bases de un turismo sostenible, convirtiendo a ciudadanos y visitantes en excelentes embajadores de la ciudad. Compartim visió. Posicionar internacionalment València com a una de les millors destinacions urbanes del Mediterrani, amb un model de desenvolupament sostenible, intel·ligent i rendible, que contribuisca a millorar el benestar y la calidad de vida dels valencians y valencianes. Un destino único para descubrir, disfrutar, aprender, hacer negocios. Un destino capaz de satisfacer las aspiraciones y necesidades de los turistas y profesionales más exigentes. Hemos de incrementar la rentabilidad del turismo en la ciudad, promoviendo un turismo de mayor gasto medio y mayor impacto dinamizador. Y hacerlo respondiendo de manera diferenciada a las demandas y motivaciones de cada tipo de turismo, el más, el gastronómico, el cultural. Que nos haga crecer con un posicionamiento de producto y de mercado específico, porque facilitará y incentivará el consumo turístico y así que podemos alcanzar segmentos mucho más rentables. Queremos un modelo turístico capaz de ampliar los beneficios al plano social y ambiental. Un turismo respetuoso con la ciudad y con los residentes. En el que los valencianos y valencianas perciban en su día a día los beneficios que el turismo les aporta. Un destino basado en la autenticidad, en nuestra forma de vivir, que pone en valor nuestro patrimonio cultural, social y medioambiental. Todo ello desde los máximos niveles de exigencia y responsabilidad, implementando una gobernanza más eficiente y colaborativa. Amb més coordinació entre les administracions i amb major protagonisme de les empreses y els col·lectius ciutadans en la gestió turística del destino. Innovando los modelos de gestión y apostando por la formación de los profesionales y la mejora continua de la calidad y la experiencia turística. Para lograrlo, creamos valor para el visitante poniendo a su alcance una oferta de calidad en torno a programas de productos, mejorando la relación con el turista y dando respuesta a sus necesidades. Fidelizarle, ayudándole a descubrir una ciudad que es capaz de sorprender. Intensificamos la promoción de Valencia desde un nuevo relato, trabajando por captar nuevos segmentos. Optimizamos la tecnología y los canales online en la comunicación y comercialización, interactuando en función de intereses y perfiles. Conocer, dialogar y compartir experiencias es clave para ofrecer al visitante una oferta personalizada y convertirlo en nuestro principal prescriptor.
Gracias a un innovador y avanzado sistema de gestión de destino, monitorizaremos la ciudad en tiempo real, adaptándonos a las necesidades turísticas del siglo XXI. Incrementar la información y capacidad de análisis favorecerá el conocimiento turístico y la toma de decisiones para seguir avanzando hacia un destino 100% sostenible y accesible. Y siempre de un modo transparente, eficiente y colaborativo. Consolidando una estructura institucional en favor del turismo, con más coordinación entre las administraciones, mayor protagonismo empresarial en la gestión del marketing y los productos e implicando al conjunto de la ciudadanía. Construyamos entre todos la Valencia del futuro. Bueno, pues muchas gracias, Joan.